Muy buenos días, querida apreciada doctora María Alejandra Maldonado. Somos el equipo número 1 y está conformado por el ingeniero José Gregorio Pernía, el ingeniero Carlos Cuberos y quien le habla, este humilde servidor, el licenciado Franklin Museche. Nuestro tema, la familia y el derecho de familia. La familia se ha tradicionalmente entendido como la célula fundamental de la sociedad, pero esto es el espacio de socialización primaria para que la persona pueda desarrollarse dentro de una perspectiva integral, obteniendo allí la máxima experiencia o la experiencia necesaria para integrarse a esta gran familia como lo es la sociedad. De allí que el Estado venezolano y la propia sociedad se interesen en formular, en controlar, en organizar, regular a estas estructuras familiares con el único objetivo de llevar la más idónea formación a los ciudadanos con respecto a los valores de responsabilidad, solidaridad y respeto a las instituciones legales y sociales. Así que la familia se encuentra fundada en el vínculo conyugal, en el vínculo matrimonial, donde los progenitores gozan de un rango constitucional, donde gozan de una protección por parte del Estado, según lo consagra el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Que tenemos derechos sociales y derechos de la familia, por supuesto, y están consagrados en el artículo 75 de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra la protección de la familia como un deber del Estado venezolano. Y tipifica textualmente lo siguiente. Dice, el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. Es decir, que el Estado garantiza la protección de la madre, el Estado garantiza la protección del padre, que el Estado garantiza a quien ejerza la jefatura familiar, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, a ser criados y criadas y a desarrollarse dentro del seno de una familia de origen. Cuando esto no sea posible, cuando esto no se pueda llevar a cabo, cuando esto sea contrario a los intereses del superior, tendrán derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. Pero ¿cómo ha sido la evolución histórica de la familia? La familia, en su evolución histórica, se ha desarrollado en múltiples combinaciones de fuentes, formas y estructuras familiares y han derivado de las situaciones como culturales, como legales y socioeconómicas. De allí que podemos ver a través del tiempo y observar cómo se observa la multiplicación de las formas y estructuras de la familia por influencia de elementos tales como la disminución de los matrimonios, el surgimiento de otras formas de vida en común como alternativa al matrimonio, un surgimiento agresivo de lo que son las separaciones, los múltiples divorcios y un aumento progresivo de lo que es las familias disfuncionales y un aumento progresivo de lo que son las familias monoparentales. Y allí es donde tenemos que hacer un énfasis, un paréntesis con lo que es el estado conyugal. El estado conyugal es muy sencillo, muy simple, tiene dos vertientes a saber o dos fuentes a saber. Primero, el matrimonio propiamente dicho y segundo, el concubinato. Y es allí donde tenemos que hacer el mayor énfasis, en que este se pueda reglamentar, se pueda garantizar que primero su reconocimiento como una vida de una unión estable y segundo que podamos reglamentar y hacer pública su posible o eventual extinción o su posible o eventual terminación. Muchísimas gracias. Continuando con lo que es familia y el derecho de familia, es importante hablar en este momento lo que es el parentesco, que no es más sino el vínculo jurídico que une a dos personas que forman una misma familia. Es por ello que es importante conocer que el vínculo del parentesco se puede dar de la siguiente manera: en una persona que desciende de otra, por ejemplo, el hijo que desciende del padre, cuando dos hermanos descienden de un mismo autor, en este caso sería un parentesco porque son hijos de un mismo padre. En otro caso sería porque es pariente consanguíneo por afinidad de otro. En este caso sería mi tía, la esposa de mi tío sería mi tía política. Y existe un cuarto motivo por qué se da un parentesco: cuando no existe la participación biológica. En este caso estamos hablando de lo que es la adopción. Es por ello que en el Código Civil de Venezuela existe tipificado en los artículos 37, 38, 39 y 40 todo lo concerniente a lo que es el parentesco, bien sea por consanguinidad o bien sea por afinidad. En este caso vamos a hablar las clases de parentesco. Parentesco por consanguinidad entre padre e hijo.
Parentesco civil, ya lo mencionamos, entre adoptado y padres. Parentesco por afinidad entre suegra y yerno, y parentesco espiritual, lo que comúnmente llamamos compadre, lo que comúnmente llamamos ahijado. En otro orden de ideas, podemos hablar de la división del parentesco. Según el artículo 37, tenemos que es por consanguinidad, que es como su mismo nombre lo indica, es la relación que existe entre las personas unidas por el vínculo de la sangre, mientras que la afinidad, el parentesco por afinidad, lo declara muy bien en el artículo 40, como lo indican las gráficas. Ahora bien, en el parentesco por consanguinidad tenemos dos factores importantes: la consanguinidad legítima y la consanguinidad ilegítima. La consanguinidad legítima es aquella que se forma por la unión matrimonial, los descendientes de la unión matrimonial. Es lo que anteriormente o comúnmente se denomina como la familia legítima. Y la consanguinidad ilegítima o natural da origen a aquellos hijos de madres o padres extramatrimoniales, conocidos como hijo nacido extramatrimonial con consanguinidad ilegítima. Ahora bien, para poder llegar a la línea de los parentescos, hablamos lo que es una línea de parentesco. Es una serie de grados de parentesco que existen entre dos personas. Tenemos una línea de parentesco recta y una línea de parentesco colateral. Por lo que la línea de parentesco recta es aquella que su mismo nombre lo indica, es en forma vertical, desciende del abuelo, de mi abuelo, y hacia mi descendiente, que es mi hijo. Es totalmente en línea recta a mi hijo, mi nieto y a mi abuelo, bisabuelo. Ahora, la línea colateral es aquella que se produce entre hermanos de un mismo autor, como lo indica normalmente aquí, lo que es la gráfica. Pues bien, señores, el grado del parentesco es el grado, es los nexos de consanguinidad que existen entre dos personas. Por ejemplo, entre un padre y un hijo existe un parentesco de primer grado. Entre un abuelo y un nieto, un parentesco de segundo grado. Es por ello que, como se mencionó anteriormente, el Código Civil de Venezuela, en sus 4 artículos, del 37 al 40, manifiesta claramente que en materia familiar se produce el deber de los padres de la alimentación, educación y buena corrección de sus hijos. En materia civil, el parentesco inicia la vocación hereditaria, se inicia la sucesión, las leyes sucesorales, para poder hacer la debida declaración. En materia procesal, se indica de que el parentesco inhabilita para ser testigo, un punto muy importante, se inhabilita el parentesco para ser testigo de un caso que tenga que ver con ese mismo familiar. Y en materia penal, el parentesco es agravante en delitos como la violación. Pues bien, amigos míos, eso es más o menos a grosso modo. Queda mi amiga Carla. Bien, ahondando en el aspecto del parentesco por afinidad, ya teníamos el concepto claro. Sin embargo, podemos decir que en la misma línea, en el mismo grado en el que una persona sea pariente de uno de los cónyuges de forma consanguínea, lo es afín al otro cónyuge. Esta afinidad no se acaba por la disolución del matrimonio. Bien, también puede ser visto casos en los cuales en el proceso de un juicio se pudiera llamar a ser testigo a la expareja de una persona, más no a sus parientes por afinidad, como por ejemplo sus cuñados. Ahora, sobre los efectos de la afinidad, como en materia civil, tenemos que no se permite el matrimonio entre cuñados cuando el que produjo la afinidad haya terminado por motivo de divorcio. Esto puede también ser resuelto por una dispensa que genere la autoridad civil para que permita el matrimonio. No podrán intervenir en la formación del expediente ni tampoco participar en el acto de matrimonio, y en caso de celebración del matrimonio fuera del despacho del funcionario, dos de estos testigos que participen en ese acto no pueden estar ligados a los contrayentes, de forma que tengan afinidad en segundo grado. Continuando con los efectos de la afinidad, en general hasta el segundo grado, tenemos que el matrimonio en artículo de muerte pudiera celebrarse hasta con 3 personas mayores de edad, siendo que ninguna de ellas tenga parentesco de afinidad con los contrayentes. Y en el caso en que sea conformado un consejo de tutela, la persona que tenga parentesco afín con el tutelado y tenga que decidir en alguna materia no puede participar, ya que tiene que ser sustituido por otro que sí se hable. El funcionario de Estado Civil no podrá asentar ninguna partida en la cual sea parte o esté relacionado con un pariente suyo
por afinidad. No pueden ser tampoco testigos en los testamentos, ni los parientes por afinidad del registrador, y no pueden tampoco ser afines a los herederos. Sin embargo, este parentesco denota que tiene preeminencia en el caso en el que se hable de extensión del régimen de convivencia familiar o para que sea considerado para la modalidad de una familia sustituta a la luz de lo que establece la LOMNA. En materia procesal civil, este parentesco puede ser objeto de recusación, ya que si el recusado mantiene un tipo de afinidad con alguna de las partes, o ya sea su cónyuge o alguno de sus familiares tenga interés en la resolución del asunto, puede ser recusado por ese motivo. Limitación para ser testigo a favor o en contra de las partes que se presenten en un proceso, a los fines, salvo en los casos en los que se trata de probar que exista parentesco o juicio sobre la edad. Ahora, en materia penal, la afinidad tiene también unos efectos que consideran parientes cercanos a los fines hasta el tercer grado de afinidad. Sin embargo, pues existiendo este parentesco, se considera que es un agravante en delitos tales como la violación, las relaciones incestuosas, la prostitución, la corrupción de menores o el abuso en la corrección. Ahora, tenemos con respecto al tema de la adopción, que tiene efectos similares en lo que se refiere a la filiación, estableciendo siempre beneficio hacia el adoptado o el adoptado. Ahora, sobre el estado que se deriva de la adopción, esta adopción tiene que ser plena, es decir, tiene que acabar con el vínculo que existe entre el adoptado y su familia de origen. La constitución del parentesco es otro efecto que se deriva de la adopción, ya que se crea un vínculo o se crea parentesco entre el adoptante, el cónyuge del adoptado, la descendencia futura del adoptado y los demás integrantes de la familia de quien adopta. Otro de los efectos derivados sería la extinción del parentesco, ya que se extingue con la familia de origen, siendo claro que el adoptado sea hijo o hija del cónyuge del adoptante. Impedimentos matrimoniales se mantienen, ya que en la adopción no extingue los impedimentos que existen entre el adoptado y los integrantes de su familia de origen, eso se mantiene. Y es un acto irrevocable a la luz de lo establecido en el artículo 508 de la LOMNA. Tenemos otras clasificaciones o otras acepciones del parentesco. La agnación, por ejemplo, era algo que existía en el derecho romano y se trataba de parentesco por consanguinidad entre los agnados, es decir, entre los descendientes varones de un mismo padre, los cuales se sometían a la potestad del pater familia, y era una especie de parentesco civil que se oponía al natural. Seguidamente también tenemos con origen del derecho romano el parentesco por cognación, que es un parentesco consanguíneo, pero por la línea femenina, entre los descendientes del tronco común. Esto era parte en el derecho primitivo y se consideraba que este parentesco incluso cedía importancia a la agnación que ya hemos visto, ya que era el único productor de los efectos legales. Con respecto al parentesco espiritual, tenemos que es el que se contrae por razón del bautismo entre los padrinos y su ahijado, y asimismo entre y el ministro el ministro del sacramento. Este tiene importancia solamente pues en materia procesal familiar, ya que si se comprueba que existe este vínculo entre las partes, entonces puede ser objeto de una recusación. Ahora, a la luz de lo que hemos visto, podemos concluir que el derecho es un instrumento que regula las relaciones entre las personas y también pues tiene que proveer el resguardo a la institución de la familia. Entonces, de allí que se origine todo un ordenamiento jurídico que garantice las relaciones entre las familias, que sean garantes de los nexos que existen entre ellos, sin importar, por supuesto, la forma como se origina, ya que la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Muchísimas gracias.